Ok, bueno, pues ya está todo, ¿no? Listo. Bueno, pues muchísimas gracias a las 16 personas que están con nosotros acompañándonos. Ya por ahí el psicólogo Shamir ya daba la bienvenida, pero bueno, si quieres vamos a repetir un poco, Sham, esto para que las personas que acaban de llegar pues se enteren de la actividad de hoy, qué es lo que tenemos pues planeado. Y pues hay con unas fallas técnicas al principio, pero bueno, ya estamos Ya, resolviendo eso, ¿no? Así que bueno, ya quedó. pues muchas gracias por seguirnos acompañando. Así que bueno, adelante, Sham. Sí, les comentaba que es un gusto tener a la gente conectada aquí a esta actividad que ya estamos retomando la segunda temporada, ¿verdad? Ya Muy tenía algunos contentos. meses que no hacíamos estas conversaciones. Es siempre un gusto compartir con la gente que le interesa esos temas, invitar a profesionales de auge, profesionales que están no nada más en la práctica, sino creando modelos, haciendo investigación, muy implicados en la creación de técnicas, de protocolos, de modelos, ¿no? Entonces es como nuestra intención, ¿no? Que la información venga de gente que está creando conocimiento, que está muy implicada, que sean voces con, con responsabilidad y con autoridad en el tema, ¿vale? Entonces, muy contentos de que estemos aquí con el psicólogo Alejandro Ibarra. Les comentaba que se conecta desde España y esperando que la información sea de utilidad y que de aquí salga algo bueno. Ese es mi deseo de esto. Por supuesto, ¿no? Yo le comentaba a Alejandro en el Inter que estamos muy contentos porque pues ya lo venía planeando, ¿no? Yo le hice la invitación y bueno, él muy amablemente accedió, así que pues como bien dice Shamir, pues esperamos que esta actividad sea pues muy provechosa. Y bueno, nada, también agradecerte tu tiempo, Alejandro. Sé que pues también es una agenda muy ocupada, pero muchísimas gracias por hacernos un espacio, ¿no? Ahí. Así que pues agradecemos mucho eso. Y bueno, sin más, pues vamos a empezar la actividad. Agradecemos a las personas que se han quedado con nosotros a pesar de las fallas técnicas que hubo al principio, pero bueno, vamos a pasar a lo que sigue, ¿no? Voy a presentar un poco al psicólogo Alejandro. El es un especialista pues en lo que vendría a ser el trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, quien sepa de este tema seguramente lo conoce, sabe que es un referente en España y no solamente en España, sino también entre los que están en Latinoamérica atendiendo esta patología, ¿no? Así que bueno, es un honor contar, muchísimas gracias. Y bueno, voy a comentar parte de un currículum que es muy extenso y obviamente por cuestiones de tiempo pues no me lo voy a leer todo porque pues si no me voy a tardar mucho acá. Voy a leer algunas cosas, ¿no? Alejandro Ibarra es licenciado en psicología, cuenta con maestría de salud en la Universidad de Sevilla, España. Es, por supuesto, especialista en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos de ansiedad, ¿no? Especialización en la OCD, Program Institute en Houston, Estados Unidos. También es miembro activo de la IOCDE, la International OCD Foundation, creador del grupo de trabajo del TOC del Colegio Oficial de Andalucía Occidental, creador y pionero del programa de terapia intensiva para TOC en España, ponente internacional en conferencia de TOC en Chicago por la IOCDF, director de M5 Alejandro Ibarra o Psico Alejandro Ibarra, colaborador en distintos programas de radio, YouTube en inglés y en español como portavoz del trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, como ustedes pueden ver, pues bueno, Alejandro es un luchador incansable con respecto a atender esta problemática, ¿no? Que es una de las afectaciones que llega a muchas personas y que, bueno, hay especialistas como él que están ahí para atenderles ayuda, sobre todo, pues, puestas científicas, y hablaremos un poquito más de esto, pero sin digamos, andarse tanto por las ramas y saber realmente a qué se debe un trastorno obsesivo compulsivo, cuándo es, cuándo no es, cuándo hablamos de un toque, y entre muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, muchísimas Alejandro por acompañarnos, y bueno, Sham va a comenzar a hacer las preguntas, vamos a ir dando un espacio para que tú las puedas contestar, y si van surgiendo comentarios también, los vamos a ir leyendo en el transcurso de la charla, ¿vale?
Bueno, primero agradecerles a todos la invitación, ¿no? Para mí la verdad que es un placer y es un honor estar hoy, viernes 16 de julio, en directo a las 7:17 hora España y 12:17 hora México, ¿no? La verdad que encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, porque todo lo que sea difundir, ¿no?, parte del conocimiento y de la experiencia en este tipo de actividades para divulgar información científica, ¿no?, información de primera mano, y siempre trabajando, ¿no?, con tratamientos bajo la evidencia científica, pues es un placer colaborar, intervenir y propagar, ¿no?, lo que es en este caso parte de mi especialidad, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Así que encantado de estar hoy con todos ustedes y con las personas que siguen al Instituto Guerrerense de Terapia Conductual y a todos nosotros. Gracias, psicólogo Alejandro. Fíjese que se dice mucho acerca del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Inclusive es un tema muy, muy, muy tocado en cines, en series, hasta de manejo popular, ¿no? Ya se toma como, ay, qué toco, ay, eso es demasiado toc. También en el ámbito clínico, pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de TOC? Sí, cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo, a mí me gusta, entre otras cosas, y bueno, la experiencia me ha enseñado a definirlo como una batería de síntomas. Y hablamos de batería de síntomas porque no es un único síntoma aislado. Cuando hablamos de batería nos referimos a todo lo que tiene que ver con obsesiones, con el nivel de ansiedad que generan esas obsesiones y con las compulsiones. Entonces, al referirnos a batería, de alguna manera ampliamos lo que es el concepto y también intentamos integrar, pues, los diferentes síntomas que forman parte del trastorno obsesivo compulsivo. En el caso de las obsesiones no es únicamente pensamientos, o sea, se pensaba o se creía antiguamente que las obsesiones eran pensamientos, y de hecho actualmente todavía hay libros en las universidades e incluso en los máster donde se sigue definiendo al trastorno obsesivo compulsivo como pensamientos intrusivos o como ideas. Pero esto va bastante más allá de simples pensamientos. O sea, pueden ser un pensamiento, puede ser una idea, puede ser una imagen, puede ser una sensación, puede ser un impulso. Todo lo que llega al fin y al cabo a la mente de forma intrusiva, que genera malestar, y a partir de ahí la persona que lo sufre está atrapado mentalmente y debe hacer algo a nivel conductual o a nivel mental para poder reducir ese malestar que genera la propia idea obsesiva. Y eso es un poco el resumen, ¿no?, de lo que sería la definición del trastorno obsesivo compulsivo. Sí, es una batería de cuestiones interoceptivas, ¿no? De malestares, de todo lo que genera, todos estos estímulos y todo lo que se genera, ¿no? Sí, cuando hay un estímulo que aparece en la mente, ese estímulo de alguna forma en la persona que lo sufre, pues rápidamente salta una alarma que es una respuesta, que es la respuesta ansiógena. Pero claro, una vez más también se pensaba que únicamente la respuesta era ansiedad, y nos hemos dado cuenta que no solamente es ansiedad, puede ser miedo, puede ser angustia, puede ser duda, puede ser culpa. Entonces, una vez más, por eso hablamos de batería de síntomas, porque no es un pensamiento que genera ansiedad y hago una conducta, no, eso es algo muy simplista, ¿vale? Y muy resumida, no, esto va bastante más allá, es algo bastante más amplio. Entonces, dentro de esa respuesta ansiógena, como explico, pues puede ser duda, culpa, malestar, angustia, asco, incluso, no necesariamente una respuesta ansiógena, sino simplemente asco. Entonces, todo eso hace que el afectado esté atrapado mentalmente, y a partir de ahí entonces pues vengan lo que son las convulsiones, ¿no?, que son las respuestas y cualquier conducta o pensamiento que el afectado haga o lleve a cabo o elabore para poder reducir el malestar que le genera la propia obsesión. Ok, bueno, pues ya partiendo como fuerte, ¿no? En ese sentido de que es una batería, pues en esta amplitud. Curiosamente viene otra pregunta, ¿no? Que tiene que ver con, ok, si es una amplitud, si es una gama de características, o por llamarlo de alguna manera sintomatología, que puede ser a manera de pensamiento, ya sea imagen, ¿no? Una emoción, como bien decía, no solamente es una respuesta ansiógena. Hablando de esta amplitud, existen, Alejandro, muchos tipos de TOCs, entonces. ¿Cuáles serían? Sí, existen tantos tipos de TOC como siempre describo como la propia creatividad humana. O sea, hay algunos tipos que, bueno, que las películas, el cine, la televisión ha puesto más en evidencia, ¿no?, y ha mostrado más, como el TOC de contaminación con rituales de limpieza,
como el TOC de orden y simetría, como el TOC de perfeccionismo, como el TOC de comprobación. Pero ya desde hace algunos años para acá se está estudiando bastante más profundamente en que el trastorno obsesivo compulsivo no solamente son afectados que hacen conductas ritualísticas motoras, es decir, físicas, sino que hay una muy amplia cantidad, gama de tipos de TOC distintos a los cuales se les llama TOC puro. TOC puro es un concepto originariamente de Estados Unidos y su creador fue el doctor Steven Philipson, que actualmente es uno de los grandes referentes a nivel mundial en Nueva York, en Estados Unidos, donde comenzó a investigar y comenzó a descubrir que habían muchos afectados que no tenían rituales motores, como lavado de manos, como acomodar objetos o ordenarlos simétricamente o como comprobar una puerta, sino los rituales eran mentales, es decir, todo aquello que llevaba a cabo el afectado para reducir el malestar era a nivel mental y no motor. A eso, de alguna forma, se caracterizó y se les llamó TOC puro para poder diferenciarlos de lo que sería el TOC motor. Y claro, dentro de este tipo de TOC puro, donde hay presencia de rituales mentales y ausencia de rituales motores, hay muchos tipos diferentes. Eso por un lado. Y ahora por otro lado, en esos tipos que ahora seguramente hablaremos, hay pues lo que es el TOC de amor o relacional, el TOC de orientación sexual, el TOC de pederastia, pedofilia, el TOC de daño a sí mismo, daño a otros, el TOC supersticioso mágico. Pero hay un tipo de TOC a los cuales se les llama no especificado. Y aquí pueden haber 150.000 tipos distintos y seguramente habrán muchos tipos de estos TOC no especificados que ni siquiera hayan llegado a la consulta. ¿Por qué? Porque la persona puede obsesionarse prácticamente con cualquier estímulo. O sea, antiguamente se pensaba que únicamente por un color o una forma o un objeto o simplemente el que me llegara un pensamiento y rezaba formaba parte de un tipo de TOC concreto. Y claro, nos hemos dado cuenta que hay muchísimos afectados que no tienen como síntomas compatibles con ningún TOC, con ningún tipo, en este caso, por lo menos de los más comunes. Entonces a esto se le llama no especificado porque no entran dentro de ningún tipo, pero es trastorno obsesivo compulsivo. O sea, claro, se entra, vamos a decir, dentro de un grupo no especificado para poder diferenciarlos del resto. El tratamiento, al fin y al cabo, que ahora seguramente hablaremos de ello, es bastante similar, es la terapia de exposición con prevención y respuesta. Pero lo que quiero dar a entender con esto es que los tipos son muy heterogéneos, muy variados. Es decir, que es bastante amplio. Si nos referimos a algunos más comunes, sí, podríamos hablar de o los de orientación sexual o los de contaminación con rituales de limpieza. Pero fíjate que curiosamente en nuestra consulta, aunque está más extendido y más expandido los TOC motores por las películas, cine, etcétera, etcétera, en nuestra consulta no es lo que más tenemos. Es decir, no es lo que más llega a nuestra consulta, que debería ser al revés. Bueno, si las películas han mostrado bastante más el TOC de contaminación, el TOC de orden y simetría, ¿por qué no llega tanto a la consulta? Tiene una explicación. En esto, como siempre digo, YouTube para muchas cosas, bueno, nos ha acercado a todos nosotros al conocimiento de alguna forma. Es decir, mucha información que se maneja tanto en YouTube como en redes, como en este tipo de vídeos en directo, como en los diferentes webinars que hacemos en nuestro espacio también 5 Alejandro Ibarra, pues definitivamente ha ayudado a que el afectado se acerque al tratamiento adecuado y se puede identificar con el tipo de TOC que tiene. Entonces, claro, dentro de mi trabajo de YouTube, de los vídeos que hago semanalmente, pues siempre intento también mostrar gran parte de los afectados, de los ejemplos de afectados con los que nosotros trabajamos, que sería el TOC puro. Porque el TOC de contaminación, al fin y al cabo, es bastante más conocido, igual que el de orden y simetría. Pero muy y bastante menos conocido es un TOC de orientación sexual, que todavía se sigue confundiendo con un problema de salir del armario, de personas que tienen un problema de orientación sexual y es todo lo contrario, o en el TOC de daño, por ejemplo. Entonces, bueno, nuestro trabajo aparte ha sido de poder ayudar y mostrar todo esto para acercar al afectado a ese camino de la recuperación. Que es una visión ya mucho más compleja, ¿no? El no nada más ya verlo como reacciones físicas, sino que ya es verlo como esta parte puro, ¿no? Y esta parte donde no se puede meter en una etiqueta, pero existe, ¿no? En toda esta gama de ya cuestiones cognitivas como tal, que entran como reacciones también, o como respuestas, como sintomatologías, ¿se puede decir que existe una vulnerabilidad psicológica que influye para desarrollar TOC?
Sí, sin duda, absolutamente, absolutamente. En el afectado con trastorno obsesivo compulsivo normalmente el TOC no tiene una única causa, es multifactorial. Multifactorial quiere decir que tiene distintas causas. De hecho, el último libro de Jonathan Abramovich, que también es un referente y fue uno de mis formadores, ¿no?, en Estados Unidos, habla de la parte multifactorial del TOC y donde el ser humano, nosotros como seres humanos y sobre todo muchas veces el afectado y el familiar, está constantemente buscando la causa, de dónde viene, cuándo empieza, qué originó el trastorno obsesivo compulsivo. Y es algo que todavía a día de hoy no lo tenemos del todo claro, por ese componente multifactorial, es decir, genético, hereditario, aprendido. Hay una parte de déficit a nivel de neurotransmisores, pero lo que sí tenemos claro es la batería de síntomas y sobre todo el tratamiento para poder precisamente ayudar al afectado a la recuperación, para poder ayudar al afectado a que haga una vida funcional, a que haga una vida lejos de los síntomas y por supuesto con calidad de vida. Entonces, dentro de esa vulnerabilidad psicológica sí es verdad que hay personas que están más propensas a desarrollar trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Personas que a lo mejor son un poco más vulnerables a nivel de ansiedad, un poquito más temerosas por ciertos estímulos o ciertos disparadores, pero tampoco es una única causa. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros tres, por ejemplo, de pequeño éramos muy temerosos en algo, ¿no? Miedo muy irracional a ciertos estímulos y a lo mejor no hemos desarrollado trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, no todo el que tenga una vulnerabilidad psicológica o algún temor irracional desarrolla un trastorno obsesivo compulsivo. Lo que sí es cierto es que la persona está un poco más, vamos a decir, propensa a desarrollarlo y en un porcentaje de la población se desarrolla y en otro no. Pero al fin y al cabo es algo multifactorial, no es una única causa. Ok. Bueno, pues nuevamente esto, ¿no? Es decir, es multifactorial, es abarcar obviamente muchísimos factores que están influyendo. Y curiosamente, hablando de esto, basándonos un poco pues en la teoría del aprendizaje o en la psicología del aprendizaje, ¿qué tanto peso, Alejandro, podrías tú decir, o qué tanta influencia puede tener, digamos, el entorno en el que se desarrolla la persona, el entorno en el que vive, ¿no? Ya sea, digamos, familiar en un principio, escolar, social, que pueda influir en el que la persona pues tienda a desarrollar un TOC, ¿no? Sí, eso es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente en consulta y definitivamente, como seres humanos también propios del aprendizaje y el modelamiento, de alguna forma también puede ciertos comportamientos ritualísticos adquirirse. Pero una vez más, aunque el entorno sea un entorno que pueda propiciar o pueda estar un poco más propenso a que el afectado o a que la persona que convive en ese entorno pueda desarrollar trastorno obsesivo compulsivo, no siempre en todos los casos se da. Es decir, la persona puede de alguna forma observar, pero si tampoco hay una vulnerabilidad psicológica, definitivamente pues no desarrolla lo que sería el trastorno obsesivo compulsivo. Fíjate que es curioso porque siempre intentamos como buscar de dónde viene, ¿no? Y nosotros como seres humanos siempre estamos como en la necesidad de, ¿qué lo desarrolla? Y muchas veces cuando asisten los afectados a consulta y los familiares sobre todo, que nos narran, ¿no? Nos describen dónde y cuándo el afectado ha tenido una educación pues perfecta en los mejores colegios, los mejores institutos, le hemos dado todo en nuestra casa, el suficiente amor, cariño, comprensión, lo hemos educado con las mejores herramientas, etcétera, etcétera. ¿Por qué a mi hijo o por qué a mi hija o por qué a mi pareja le ha ocurrido esto? Y la respuesta es muy sencilla, o sea, te ha tocado. Y es así, o sea, de alguna forma descargamos la culpa precisamente porque el familiar siempre tiene la culpa excesiva de qué he hecho para que mi hijo lo haya desarrollado, qué he hecho para que mi hijo lo haya adquirido o lo tenga, o qué mal he hecho. No he hecho nada, o sea, simplemente tiene una vulnerabilidad psicológica y en algún momento un detonante, una palabra, una situación, una imagen, una frase, algo ha hecho esto en el cerebro y a partir de ahí se ha disparado ansiedad y ha tenido la persona
con sus propios recursos y mecanismos, hacer algo para calmar esa ansiedad y rápidamente se forma lo que es el ciclo del trastorno obsesivo compulsivo, porque eso es algo también que ocurre con bastante frecuencia. O sea, a veces llaman afectados o escriben y ellos rápidamente lo identifican con la ayuda de los vídeos. Mira, me ha ocurrido esto y desde hace una semana me ha ocurrido esto y creo que tengo trastorno obsesivo compulsivo. Y cuando hacemos la jerarquía de síntomas, efectivamente, o sea, a lo mejor lleva una semana, 2 semanas con los síntomas. Quiere decir que lo han identificado, el detonante, el disparador, el estímulo, que de alguna forma se ha apoderado de la mente y a partir de ahí se ha desarrollado lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Pero es muy importante descargar de culpa tanto al afectado como al familiar, porque no hay culpables, tampoco hay responsables, simplemente ocurre. Y lo más importante es, siempre insisto en, de alguna manera, llevar todos los esfuerzos y todos los recursos a la recuperación. No a tanto de dónde viene, no a tanto al por qué, no a tanto a qué ha ocurrido en mi pasado, sino qué tengo que hacer para tratarme, para recuperarme, para tener una vida funcional, óptima, para volver a estudiar, trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, oye, a propósito de esto me llama mucho la atención que esto de quitar culpas, ¿no? Esto de descargar culpas, que viene también mucho de parte de los familiares, es por esta parte, se me ocurre, por ejemplo, un talk de sexual, ¿no? Esta parte en la que, por ejemplo, un padre de familia venga y te diga, oye, pues que yo hice mal para que mi hijo piense que es homosexual, ¿no? O sea, es que le hemos dado todo, le hemos educado bien, ha jugado con niñas, etcétera, etcétera. O sea, no hay nada que indique que él sea como que tenga estos rasgos más, no digamos femeninos, etcétera, y que ahora me esté manifestando que le atrae el sexo opuesto, ¿no? O que esté pensando frecuentemente que le atrae el sexo opuesto. Entonces, esto sirve también como para psicoeducar a los padres y quitar esa culpa, decir que el factor del entorno tiene un peso grande, que hay vulnerabilidad psicológica también, y bueno, vamos a decir que hasta biológica también, que no es la única causa, pero que también la hay ahí, ¿no? Y estamos hablando de toda esa gama de factores que tú decías, y que también sirve de momento para de esa culpa y poder introducirte ahora sí al consultante en un tratamiento específico, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Lo que es la parte de descargar la culpa, psicoeducarlo de las causas del TOC, de la parte multifactorial, de la parte biológica, genética, hereditaria, etcétera, etcétera, ayudan no solamente a comprender bastante mejor cómo funciona la causa, en este caso de los síntomas, y cómo funciona, sino sobre todo a poder de alguna forma comenzar lo que es el tratamiento. Porque date cuenta, entre otras cosas, que siempre y normalmente el afectado está bastante más atascado y bastante más pendiente y pensando en qué me originó esto, a qué tengo que hacer para recuperarme. No pienso tanto en la recuperación, no pienso tanto en el tratamiento, no pienso tanto en que puedo llegar a tener una vida óptima, funcional, con calidad de vida, etcétera, etcétera. Sino invierto horas y horas buscando las respuestas de lo que me lo ha causado. Error, ¿me entiendes? Error significativo, porque si descargamos culpa y el TOC es multifactorial, pues prácticamente, entre comillas, en 5 minutos tenemos la respuesta. ¿Y ahora qué toca? Ponernos a trabajar, exposición con prevención de respuesta. Cuanto antes empecemos, antes terminamos y antes te vas a recuperar. ¿Me explico? Entonces ese es normalmente el mensaje a transmitir y el enfoque que en nuestra consulta, en nuestro espacio, damos, como he dicho, a través de los directos, a través de los webinars, porque los psicólogos invertimos horas y horas y horas muchas veces buscando la causa que para otros problemas, como por ejemplo un estrés postraumático o una depresión o un trastorno de pánico, trastorno por ansiedad y tal, podría funcionar, pero para el trastorno obsesivo compulsivo ya pues pierde ese sentido, ¿no? Y ese valor. Se podría incluso ver esta búsqueda constante por parte del paciente por buscar la causa, inclusive como algo cíclico, ¿no? Que podría caer hasta en otra obsesión. Exacto, totalmente. La persona pierde, invierte y gasta años prácticamente de su vida, no solamente por los síntomas, sino buscando el origen de los síntomas. ¿Qué me pasó con 13 años y tengo 38? ¿Qué ocurrió en aquel momento con 15 y tengo 42? Lo que ocurrió. Vamos a trabajar
porque tu recuperación es posible, vamos a trabajar porque puedes llegar a tener una vida funcional y como lo que he dicho, cuanto antes empieces, antes termines, porque esto es un camino, esto es un proceso. Y lo importante es ir avanzando, siempre en línea recta e ir poco a poco trabajando de una forma conductual, porque de hecho el tratamiento no es cognitivo, que luego seguramente hablaremos de eso, el tratamiento es conductual. Entonces siempre ese es el enfoque y el mensaje a transmitir, ¿no? Súper interesante. Sí, me puse a pensar y dije, es que sí puede ser hasta cíclico, ¿no? Obsesionarse con de dónde viene y esto, porque naturalmente si ya viene respondiendo de esta manera obsesiva, pues va a generalizarse para lo demás también. Exacto, así es. ¿No? Incluso por eso me imagino que si la terapia de elección no es cognitiva, precisamente es porque el hecho de estar haciendo reestructuración cognitiva, estar haciendo debate cognitivo, pues Más obviamente es darle vuelta al pensamiento, es como reforzar ese pensamiento, y pues bueno, no se va a salir de ahí, eso va a convertir en una rumia segura, ¿no? Como remasticar y remasticar. Entonces, como decía Alejandro, ¿no? Entre más rápido vayamos a la exposición con previsión de respuestas, mucho más rápido, ¿no? Entonces... Así es, sin duda. La parte cognitiva aquí lo que hace básicamente es reforzar ya la parte de overthinking, que es como sobrepensamiento. La persona tiene un pensamiento acelerado, la persona ha desarrollado una forma de pensar. Si nosotros intentamos de alguna manera, a través de alguna reestructuración cognitiva, a través del método socrático o a través de cualquier técnica cognitiva, pues definitivamente no funciona. Eso fue parte importante, ¿no?, en mis comienzos y en los errores terapéuticos de cualquier psicólogo al comienzo, ¿no? Intentar trabajar un trastorno obsesivo compulsivo con terapia cognitiva y no tanto con terapia conductual, cuando la terapia cognitiva en estos casos lo que hace precisamente es reforzar aún más la idea y que la persona desarrolle no solamente más obsesiones, sino también más compulsiones, porque hay un diálogo al fin y al cabo. Entonces, ¿para qué de alguna forma quiero utilizar una técnica cognitiva? Que en este caso, bueno, pues qué preguntas tienes que evidencien que tu pensamiento es cierto o es falso, ¿no? Que sería alguna técnica cognitiva. Pues no funciona porque la persona siempre va a tener mentalmente un easy o una respuesta, porque va a desarrollar más obsesiones y compulsiones, por lo cual intentamos dejar a un lado la parte cognitiva y centrarnos sobre todo en la parte conductual. La parte en la que decía, ¿no?, de qué tan creativo puede llegar a ser es la cantidad de toques que puede haber. Exacto. Tal cual. Que... Ok, bueno, de acuerdo, ya nos platicabas un poco cuál era la terapia de elección, bueno, pero para algunas personas que igual no conocen qué es la EPR, que por acá hay algún comentario que nos preguntan acerca de la terapia breve o de la psicoterapia breve, y si pues por ejemplo tú bueno, aquí sabemos si tiene algún tipo de resultados positivos o benéficos, o si ha tenido un impacto bueno, o si es una terapia incluso basada en evidencia, ¿no? De entrada preguntarte, Alejandro, bueno, si la terapia por elección es la EPR, como ya decías, entonces, a grandes rasgos, ¿qué vendría a ser la EPR? Sí, la EPR, que es el tratamiento de primera elección o el Gold Standard Treatment, lo que es el tratamiento de oro prácticamente y el único que tiene evidencia científica para el trastorno obsesivo compulsivo, no es otra cosa que enfrentarme a ese estímulo temido, que como hemos explicado al principio puede ser un pensamiento, una idea, una imagen, una sensación, un impulso, cualquier estímulo que llegue a la mente, yo me tengo que enfrentar a ello. A eso se le llama exposición. Si yo le tengo miedo, por poner un ejemplo, a este mando o control remoto, ¿no?, del aire acondicionado, pues la exposición consiste en tocar el control remoto, por poner un ejemplo, ¿no?, un ejemplo muy básico. Eso se le llama exposición, enfrentarme o afrontar ese estímulo temido. Luego, eso va a generar ansiedad, angustia, miedo, etcétera, etcétera. Y la parte de prevención de respuesta se le llama a no hacer lo que sería la compulsión. Si ponemos el ejemplo nuevamente con el mando del aire acondicionado, con el control remoto, y yo toco esto y creo que está contaminado e inmediatamente tengo que lavarme las manos, por poner un ejemplo muy básico, en este caso la prevención de respuesta es no hacer la compulsión, es decir, no lavarme las manos. Que quiere decir que la EPR en este caso es tocar el mando y no lavarme las manos. A eso se le llama exposición y prevención de respuesta. Exposición, enfrentarme, y prevención de respuesta, no llevar a cabo la compulsión. Eso sería a grandes rasgos. Pero claro, la EPR
es un mundo, es como todo, es como la terapia cognitivo-conductual, es como pues cualquier otra técnica que no haya demostrado evidencia científica, sí para lo mejor el trastorno por estrés postraumático como el MDR, pero no para el TOC. O sea, cada técnica tiene sus variantes, vamos a decir, su parte teórica, su parte práctica y sus ventajas, ¿no? Y las formas sobre todo de llevarse a cabo. La exposición con prevención y respuesta funciona, pero funciona por frecuencia. ¿Ok? Cuando a lo mejor nos llama algún afectado y muchas veces nos preguntan, oye, yo puedo o me gustaría llevar a cabo la terapia EPR una vez al mes. Vale. Esto tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es que vas a exponerte y la parte negativa es que la EPR funciona por frecuencia. Si yo necesito tirarme a la piscina o meterme al agua hasta habituarme o tolerar que el agua esté fría, yo no puedo ir a la piscina una vez al mes. Para poder habituarme tengo que hacerlo con más frecuencia. Es como ir al gimnasio. Cualquier actividad física o cualquier, vamos a decir, aprendizaje necesita frecuencia. La exposición con prevención y respuesta funciona por frecuencia. ¿Por qué? Porque la persona se va habituando a ese estímulo y la habituación solamente funciona por frecuencia. Bien sea porque lo vas a practicar con tu terapeuta una vez por semana o cada 10 días, o bien sea porque entre sesión y sesión vas a llevar a cabo tareas de exposición y lo vas a practicar en casa previa pauta de tu terapeuta con esa frecuencia. Entonces, la EPR funciona así, pero funciona por frecuencia y funciona por voluntariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona al fin y al cabo es el que o cierra los ojos para exponerse o es el que toca el mando o el control remoto. Yo no lo puedo hacer por él. ¿Ok? Entonces, claro, esa voluntariedad es muy, muy necesaria. Porque si la persona se quiere exponer, perfecto, pero si hay una resistencia y no quiere exponerse, pues es difícil que la EPR funcione, ¿ok? Aunque vaya al psicólogo, o sea, puede ir al psicólogo, puede conectarse vía Skype, ¿no? Por ejemplo, pero claro, si no se quiere exponer, entonces la EPR pierde eficacia, ¿no? No es el caso con lo que nos encontramos, normalmente nos encontramos, una vez más, por la ayuda de los vídeos y de todo lo que vamos haciendo poco a poco, con afectados voluntarios, es decir, la persona llama y quiere recibir tratamiento y estoy dispuesto a dejarme ayudar, es decir, hay una parte ya de voluntariedad de la persona en exponerse, en enfrentarse y en querer llevar a cabo la pauta, en este caso recomendada por el especialista. Su éxito sería entonces la forma sistemática en la que se realiza, ¿no? Sin duda, el éxito de la EPR es, por un lado, la forma sistemática. La EPR funciona también tanto por frecuencia y es una terapia o es un tipo de técnica directiva. Es decir, que de alguna manera, aunque yo puedo o puede ser por mutuo acuerdo que tú te vayas a exponer a este estímulo, pues al fin y al cabo va a funcionar porque hay una jerarquía y yo te voy a decir cuándo es el momento idóneo para comenzar a hacer la exposición de ese estímulo. O sea, igual que la terapia cognitivo-conductual, que la terapia cognitivo-conductual funciona también con cierta estructura, ¿vale? Con cierto mecanismo y es muy directiva. La EPR es 100% directiva, o sea, funciona por esa parte sistemática que has comentado y funciona por frecuencia y por esa parte directiva que al fin y al cabo el afectado, bueno, se deja ayudar y dice, vale, pues sí, nos vamos a poner a esto y estoy dispuesto a hacerlo, ¿ok? Pero, claro, es la técnica no solamente de primera elección, sino la única que nos ha ayudado hasta ahora. El TOC ha sido resistente a todos los tratamientos. Me preguntabas de la terapia estratégica breve, no ha funcionado, al igual que la MDR para el TOC no ha funcionado, y no solamente que no ha funcionado, sino que no hay evidencia científica, igual que el psicoanálisis. Los psicólogos que trabajamos con evidencia científica, como es el caso vuestro, sabéis que la evidencia científica se logra por una serie de estudios que se han hecho validados en alguna técnica, en terapia cognitivo-conductual o en exposición con prevención y respuesta, o sea cual sea la técnica. Entonces, esto quiere decir que se han hecho estudios con una muestra significativa, una muestra de sujetos, de seres humanos significativa, donde ha habido una respuesta favorable a la reducción de síntomas y a la remisión, es decir, a que los síntomas han desaparecido. Pues de lo que más se ha estudiado y la única que ha demostrado esa evidencia científica con esos estudios de hace muchísimos años es la exposición con prevención y respuesta. Claro, si la exposición con prevención y respuesta tiene entre un 60 y 80% de eficacia y es la que más ha demostrado porcentaje, imaginemos de ahí hacia abajo cuánto ha demostrado pues la terapia estratégica breve o pues el MDR o el psicoanálisis o incluso la relajación muscular.
los estudios en este caso y los resultados han sido muy pobres, es decir, han sido poco significativos. Entonces, claro, no podemos decir que hemos hecho un estudio con 10.000 afectados con síntomas severos de trastorno obsesivo compulsivo y solamente en 5 personas la relajación muscular ha funcionado. Eso no es evidencia científica, ¿me entiendes? O sea, eso es imposible catalogarlo como evidencia científica. Siempre buscamos la evidencia y en este caso la EPR pues es hasta ahora donde mayor evidencia ha demostrado y donde los estudios continúan apuntando seguramente en los próximos 15 o 20 años. Ok, y pensando un poco en esto de lo complejo que puede ser un TOC, ¿no? La vulnerabilidad, lo multifactorial de dónde se puede gestar, la diversidad de respuestas, de obsesiones, de compulsiones. ¿Con qué otro tipo de patologías clínicas se puede observar que se desarrolle con la comorbilidad? Muy buena pregunta y una pregunta que ayuda también a muchas personas que seguramente nos están viendo a aclarar un poco con qué viene acompañado el TOC, ¿no? Esa comorbilidad. Cuando hablamos de comorbilidad, hablamos de patologías o otros trastornos que están asociados a la patología principal. En este caso, el trastorno obsesivo compulsivo, un 30 aproximadamente por ciento de los afectados han sufrido o algún ataque de pánico o tienen comorbilidad con algún trastorno de ansiedad. Al igual que con depresión. No es, vamos a decir, poco frecuente o raro, entre comillas, o extraño ver a un afectado que tiene síntomas depresivos, y eso es bastante frecuente y tiene una explicación. Si los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo generan en la persona que lo sufre no solamente mucha angustia, ansiedad, sufrimiento, etcétera, etcétera, sino mucha disfuncionalidad en las áreas propias del ser humano, como en el área académica, laboral, social, personal, emocional, sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y si la persona está batallando con estos síntomas y no puede llevar a cabo de forma adaptativa, de forma sana, de forma normal, lo que sería esta serie de áreas, pues evidentemente va a tener síntomas depresivos, porque la persona prácticamente se desactiva. La persona está, el que no está en cama porque está muy depresivo o muy desactivado o inactivo, pues tiene constantes o ataques de pánico o síntomas depresivos o trastorno por estrés postraumático también en algunos casos, por lo cual normalmente el trastorno obsesivo compulsivo no llega solo, llega acompañado de una comorbilidad. Cuando vienen los afectados, cuando nos llaman, es que yo también tengo depresión o también tengo ataques de pánico, es que la mayoría tiene, esto no viene solo, esto viene acompañado con síntomas depresivos. La siguiente pregunta sería, si la persona tiene una comorbilidad con síntomas depresivos, ¿por dónde empiezo? ¿Ataco o trabajo la depresión? ¿Empiezo por los síntomas depresivos? La literatura científica habla, lo que es los libros, por llamarlo de alguna forma, habla de que si la persona está clínicamente deprimida, hay que comenzar por la depresión. Sin embargo, como todos sabemos, los 3 que estamos aquí, que hacemos consulta, sabemos que la experiencia clínica es diferente a lo que es la teoría. ¿Qué quiere decir esto? Que si el libro dice comienza por la depresión y yo comienzo por la depresión, voy a tener el riesgo de que los síntomas empeoren. La pregunta sería al revés. ¿Y qué pasaría si comienzo por los síntomas trastorno obsesivo compulsivo en lugar de por los síntomas depresivos? Pues la respuesta, después de algunos años trabajando de esa forma, es que el afectado se va a recuperar más rápido, porque el trastorno obsesivo compulsivo le quita bastante más funcionalidad. Cuando la persona se recupera de los síntomas TOC, rápidamente los síntomas depresivos, entre comillas, vamos a decir, por arte de magia comienza a mejorar. No es magia, simplemente la persona empieza a mejorar, a tener menos intensidad de las obsesiones, menos intensidad de las compulsiones, empieza a activarse, empieza a quedar con los amigos, empieza a salir a la calle a tomar un café, a querer tener un motivo para volver a reilusionarse para estudiar o para trabajar, y toda esa activación va a hacer que los síntomas depresivos comiencen a disminuir y comiencen a alejarse. Por lo cual, recomendación: si hay comorbilidad con otro trastorno, siempre comenzar por trastorno obsesivo compulsivo, porque la funcionalidad que quita es mucho mayor. Los síntomas TOC son muy severos en cuanto a consecuencias se refieren, son muy agresivos, por lo cual si hay un afectado que tiene comorbilidad, siempre es recomendable comenzar por los síntomas TOC, vamos a decir, por lo agresivo que son los síntomas. Sí, al desengancharse de esto automáticamente y reactivar su vida, reconectarse,
y poder manejar la atención de mejor manera, pues puede tener más posibilidades de tener más reforzamiento, ¿no? Exactamente. De reforzamiento. Exactamente. Y eso reduce la sintomatología depresiva. Exactamente. Sin necesidad de un plan de activación conductual específico para la depresión, al menos que la persona esté muy deprimida, que esté en cama y sea recomendable. Pero claro, se puede trabajar paralelamente una sesión EPR y en la misma sesión, los últimos 10-15 minutos de lo que es la sesión, se puede hacer un plan de activación conductual, por lo cual no necesitarías 10 sesiones para un plan de activación conductual, ni siquiera necesitas media sesión. Simplemente planteas el plan de activación conductual dentro de la misma sesión de EPR, después de la EPR, y vas trabajando paralelamente ambas patologías, en el peor de los casos, pero normalmente no es necesario. Normalmente se trabaja primero TOC y después lo que es la depresión. Ok. Bueno, pues algo diferente con respecto a lo que se dice en la literatura, ¿no? Yo creo que también en ese sentido es como ir viendo también las características de la persona, es decir, también, digamos, las habilidades de afrontamiento en ese sentido, y si es que realmente hay como mucho esta obsesión relacionada de alguna manera con esa situación depresiva que pueda estar ahí, también, si esta obsesión persiste, pues muy seguramente también no se va a poder activar, ¿no? Entonces no va a poder hacer cosas porque va a haber algo que dificulta ahí o el ponerse en marcha, pues, ¿no? Entonces, esta estrategia de dedicar 10 minutos al final de la sesión, obviamente priorizando EPR primero, es como, y después puedes hacer esto, ¿no? Pero primero tienes que entender que te estás enredando mucho con esto, o sea, no hay necesidad de esto, y bueno, eso me parece muy interesante, ¿no? En ese sentido, Alejandro, hablando ya de la EPR como la terapia de elección, ¿no? ¿Hay evidencia de que la EPR se pueda usar con algún otro modelo terapéutico donde también haya dado algún resultado? Mira, esa fue una de mis primeras preguntas en uno de mis primeros viajes a Estados Unidos. Es decir, bueno, EPR, ¿y qué más? Porque siempre los psicólogos estamos deseosos, ¿no?, de aplicar diferentes técnicas. De hecho, uno de mis últimos vídeos ha sido terapia integral para el TOC. Funciona porque siempre los psicólogos queremos cómo meter, entre comillas, en una mochila, ¿no?, en un morral, ¿ok?, diferentes técnicas para ayudar al afectado. Entonces, bueno, si tuviera el afectado un trastorno de pánico, bien con reestructuración cognitiva o eso, lo que has comentado, a lo mejor habilidades sociales o relajación muscular y tal, y tiene la persona sus recursos. Yo decía, bueno, EPR, ¿y qué más? No solamente que lo aprendí a través de mi formación y a través de los diferentes congresos y a través de hablar con diferentes especialistas con bastante más experiencia que yo, sino que luego en el día a día me fui dando cuenta de eso, de lo mismo. Es decir, bueno, ¿EPR con qué? Porque yo empecé hace muchos años y decía, bueno, EPR y reestructuración cognitiva, EPR y me daba cuenta que no solamente el afectado no mejoraba, sino que muchas veces empeoraba. ¿Okay? Los síntomas tendían a empeorar cuando intentaba aplicar alguna otra técnica. Entonces, claro, ya la experiencia poco a poco, como todo, nos va indicando el camino. La experiencia junto con la formación, porque esto no es autodidacta, no es que yo cojo 100 afectados, hago lo que yo creo conveniente y soy el gurú del TOC. No, esto obviamente no funciona así. Esto hay una evidencia científica, hay una formación y luego tú la vas validando con tu experiencia clínica diaria, todos los días, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9:10 de la noche, durante muchos años. O sea que son como muchísimos afectados vistos para luego darte cuenta de lo que realmente funciona. Entonces, al hilo de esa pregunta, cuando yo unía diferentes tipos de técnicas, el afectado no solamente que no mejoraba, sino que empeoraba. ¿Qué hacía? Bueno, vamos si en Estados Unidos y todos los cursos, congresos, etcétera, la formación habla de EPR, vamos a hacerlo de esta forma, únicamente exposición con prevención de respuesta. La sorpresa, una vez más, ¿es magia? No, es EPR, es evidencia científica y es entrenamiento mental. ¿Qué ocurría? Que los afectados mejoraban bastante más rápido, únicamente, y de hecho, cuando se habla de tratamiento de primera elección, tiene un porqué, y el porqué es, igual que en medicina, las infecciones se tratan con el tratamiento de primera elección, que sería el antibiótico. Para el trastorno obsesivo compulsivo, cuando hablamos de tratamiento de primera elección, quiere decir que es lo primero que tengo que utilizar. Lo primero, tratamiento de primera elección. Si tengo un afectado con trastorno obsesivo compulsivo, no puedo hacer otra cosa que sea la jerarquía de síntomas, que es
como una escalera de los principales síntomas que tiene y poder, vamos a decir, contabilizar en el sentido del nivel de malestar que le generan, sino que a partir de ese momento tengo que empezar a hacer exposición con prevención y respuesta. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es perder el tiempo, porque el afectado va a ser resistente a cualquier otro tratamiento que no sea exposición con prevención y respuesta. Conclusión: si se utiliza solo la exposición con prevención de respuesta, el afectado puede reducir hasta el 90-95% de los síntomas. Y al final, entonces ya empezamos a trabajar, se le llama o le llamamos técnicas complementarias, donde ahí sí tenemos algunas técnicas que también han demostrado evidencia científica, pero no de primera elección, como sería mindfulness, como sería terapia de aceptación y compromiso con el uso de metáforas, ¿vale? Insisto, no de primera elección, porque hay algunos terapeutas que utilizan mindfulness de entrada o terapia de aceptación y compromiso de entrada. Entonces, claro, el TOC se vuelve resistente a este tratamiento. ¿Por qué? Porque la persona, si está inundada de síntomas, inundada de pensamientos, compulsiones, etcétera, etcétera, no puedes dejar que esos pensamientos fluyan. Nosotros hacemos mindfulness cuando no hay carga obsesiva, cuando no hay tanto pensamiento irracional, cuando tu mente de alguna forma ya está descargada e intentas enseñarle a la persona a que conviva o a que esté conectado con el aquí y el ahora, etcétera, etcétera. Pero no cuando hay una carga obsesiva alta. Entonces, dicho esto, si el tratamiento de primera elección es exposición con prevención y respuesta, lo más recomendable es comenzar con EPR y ya en fases avanzadas de recuperación, cuando la persona está muy funcional, que ya ha comenzado a hacer vida, vamos a decir, normal, adaptativa, sana, lo que es cualquier persona que comienza ya su plan de actividad diaria, entonces es el momento quizás ya de enseñarle algunas técnicas complementarias que lo van a ayudar también, no solamente a gestionar mejor ya los pocos síntomas que quedan, sino a gestionar incluso su día a día de cualquier tipo de pensamiento irracional que llegue, no necesariamente obsesivo, sino alguna preocupación excesiva que pueda tener la persona que no sea síntoma TOC, por ejemplo, o simplemente ayudarlo a gestionar mejor incluso las emociones, que eso no se puede hacer, es un error terapéutico. Bueno, vamos a trabajar primero las emociones y después tu TOC. O muchos terapeutas he escuchado, incluso psiquiatras, no es el momento de hacer EPR, vamos a comenzar con disminuyendo la ansiedad con la gestión de tus emociones y luego EPR. Eso es un error. Siempre el tratamiento de primera elección es EPR y luego vamos a trabajar pues las emociones o vamos a trabajar a través del mindfulness, etcétera, etcétera. Pero cuando ya no haya carga obsesiva, cuando ya haya una recuperación alta, cuando la persona tiene una recuperación bastante elevada, por encima de un 70-80%, y cuando prácticamente ya hace sus actividades del día a día pues bastante funcionales. Sí, yo creo que hasta intentar desarrollar aceptación, ¿no? Con una carga obsesiva alta podría ser muy agresivo, ¿no? O sea, sí, no funciona, porque si nosotros decimos, bueno, intenta aceptar los pensamientos, tú dices, bueno, a mí me llegan en mi mente pensamientos de hacerle daño a mi madre, de matar a mi madre, o de matar a mi hijo pequeño, o de violar a un niño pequeño, en el caso del TOC de pederastia, y me llegan 150.000 pensamientos al día. ¿Cómo acepto yo esos pensamientos si para mí esos pensamientos me hacen creer que yo soy un monstruo? De hecho, uno de síntomas del TOC de pederastia es, bueno, ¿y si soy un monstruo? What if I am a monster? O sea, ¿y si soy un monstruo? Entonces, bueno, acepta que eres un monstruo. Eso no funciona. Eso es imposible llevarlo a cabo. O sea, simplemente no es una terapia de primera elección y no funciona cuando hablamos de obsesiones, sobre todo en fases iniciales e intermedias incluso. Ok, yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que tú decías, ¿no? El nivel del TOC también, ¿no? Porque también puede ser que la persona tenga ciertas obsesiones, pero que también no sean un TOC, digamos, tan puro, como tú decías. Entonces igual puede ser que con el paso de la EPR pueda empezar a fluir mucho más rápido. Igual estas, en la fase, digamos, ya de salida, puede ser que se utilicen otras terapias como algo complementario, no como algo de elección, como tú bien decías. Bueno, aprovechando también este punto, en ese sentido, Alejandro, ya compartías esto, aprovecho para compartir algunos de los comentarios. Ya por ahí decías tú que el tratamiento por elección, pues bueno, viene siendo la EPR. Por acá nos compartían, voy a ponerlo en pantalla a ver si se puede. Ok, ahí está apareciendo.
Y bueno, nos ponía casi al principio de la charla acerca de esto, ¿no? De la terapia breve. Ya por ahí tú decías bueno, que no tiene cuenta, no cuenta con suficiente evidencia científica, incluso por la MDR también, ¿no? Por ahí. Sí, aquí estoy viendo una pregunta, si me permites, Christopher. Sí. Aquí Raúl Celeste pone: desconozco el trabajo de la psicoterapia breve estratégica de Nardone, pero según diversas ponencias de la Asociación TOC Granada menciona que ha tenido alta eficacia en sus intervenciones con pacientes TOC. ¿Conoce algo de esta terapia? ¿Es una terapia basada en evidencia? Verás, independientemente de que lo haya dicho la asociación que lo haya dicho, sea quien sea la asociación, evidentemente hay desconocimiento. Cuando hablamos de desconocimiento, hablamos de que no hay información de primera mano. ¿Por qué? Porque independientemente que hayan ponentes, ¿vale? Ponentes, y pueden ser ponentes internacionales. Es como si yo voy a una conferencia de la IOCDF y hablan de la terapia estratégica breve. O sea, sencillamente, la persona que plantee, el profesional que plantee un tipo de terapia, en este caso, terapia estratégica breve, en un congreso internacional de TOC, la ponencia no se valida. No se valida quiere decir que no se acepta. ¿Por qué? Porque si hablamos de evidencia y la evidencia la tiene el EPR, yo no puedo ir como Alejandro Ibarra y decir: yo quiero hacer una ponencia de la terapia estratégica breve porque aquí tengo los estudios. Bueno, vamos a ver los estudios. Eso no existe. O sea, esa pregunta que están haciendo, que en la asociación de Granada hay ponentes que hablan de la terapia estratégica breve, eso no tiene evidencia. Que haya un ponente que lo hable no quiere decir que sea lo que haya que hacer, ¿ok? Esto es muy importante porque por eso es que viene el desconocimiento. O sea, la terapia estratégica breve ha funcionado para otras patologías, igual que la MDR, pero no para el TOC. De hecho, en Estados Unidos, en las conferencias, no se habla de otra cosa que no sea exposición con prevención de respuesta. Prácticamente es un monólogo en el sentido de que todas las investigaciones, todas las intervenciones, toda la experiencia clínica, todo es basado en evidencia de exposición con prevención de respuesta. Entonces, claro, si nos ponemos a buscar diferentes especialistas, sí, hay algunos especialistas que hacen mindfulness al comienzo de la terapia, no funciona. Ahora están hablando de que en la asociación que nombran allí hablan de la terapia estratégica breve, no funciona. Y si funcionara, yo quiero ver los estudios científicos. Esto es muy fácil. Funciona, vamos a ver los estudios científicos. Grupo experimental, grupo control. Con muestra significativa, no con muestra de 13 sujetos. Vamos a coger 1500 sujetos, vamos a ponerlo en investigación y vamos a ver los resultados. Si es que así funciona la ciencia. No hay más. No es que lo haya dicho alguien o el uno o el otro. Y si es que en el último de los casos mostrara más eficiencia o mejores resultados que la EPR, pues entonces se quedaría, ¿no? Simplemente como ahora sí, pues un tratamiento de elección, siempre y cuando... Claro, ¿qué hiciéramos? Exacto, ¿qué hiciéramos los clínicos? Coger y de alguna forma, vamos a decir, girar el rumbo de nuestros tratamientos. Entonces dejamos de utilizar, en este caso, tratamiento de primera elección EPR y estaríamos utilizando todo terapia estratégica breve. ¿Me entiendes? Porque la evidencia científica lo dice, pero es que el problema es que no es el caso, ¿vale? Entonces, en conclusión, no es MDR igual tampoco, no son tratamientos validados, no son tratamientos de primera elección, por lo tanto, no es recomendable. Vale, okay. Voy a poner aquí otra pregunta que creo que me parece importante. Igual vamos a omitir algunas porque seguramente no nos va a dar tiempo, pero ya el psicólogo Alejandro dejará algunos contactos para que si quieren enviar las preguntas ya de manera personal, pues bueno, también lo puedan hacer, ¿no? Aquí hay una pregunta que también nos hace Andrew Peralta hace rato, donde nos pregunta: ¿qué relación puede tener el consumo de pornografía en el TOC relacional? Sí, eso es una muy buena pregunta. En este caso, la relación de la pornografía con el TOC relacional depende un poco del contenido en sí de los síntomas, es decir, el contenido de las obsesiones. Si la pornografía es utilizado, que normalmente se utiliza en los TOC de orientación sexual y en los TOC de amor relacional, como lo está nombrando Andrew Peralta, normalmente funcionan como compulsión. Es decir, voy a ver pornografía para calmar el malestar que me genera la propia obsesión de si quiero o no quiero a mi pareja, o de si la veo lo suficientemente guapa o guapo, atractivo o atractiva, o si es el hombre o la mujer de mi vida. Entonces, si el consumo, en este caso de la pornografía, es utilizado para compulsión, obviamente no es recomendable, porque todo lo que sea
crear o hacer convulsiones, es precisamente el target, es el objetivo, es el órgano a batir, es el enemigo, entre comillas, por lo cual no sería recomendable. Ahora, si el consumo de pornografía es en este caso para disfrute y no para crear compulsiones, entonces no, pues, podría utilizarse, ¿no?, en una justa medida. Pero normalmente no funciona así. Normalmente el consumo de pornografía está muy ligado a estos dos tipos de TOC para calmar el malestar, ¿ok? A través de la pornografía, a través de la masturbación también y todo esto. Vale, entonces diríamos que depende, ¿no? Depende si esto no estaría, digamos, reforzando este pensamiento. Exacto. Podría ser utilizado, ¿no? Exacto, exacto. Ok. Por acá hay un comentario más en dirección a lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Que Berna Rossi nos comentaba que luego de salir de terapia hablando sobre sus obsesiones, intentando la lógica, salía muy aliviada, pero al rato volvía la duda y aún más dudas, ¿no? O sea, nuevamente. Sí, aquí es exacto, aquí es donde nos damos cuenta precisamente que la terapia hablada no funciona. Efectivamente, el hablar, el conversar, el dialogar, el confesar, el reasegurar, todo eso son tipos de compulsiones que no funcionan. En nuestro espacio, en 5 Alejandro Ibarra, tenemos, vamos a decir, una forma de trabajo muy específica, muy directiva. Mi equipo lo sabe. Nosotros no solamente que no utilizamos terapia hablada, sino que muchas veces cuando el afectado comienza a dialogar sus obsesiones, prácticamente lo cortamos y comenzamos la exposición. El trabajo es conductual, el trabajo es de enfrentarnos al estímulo, el trabajo no es de dialogar. Por más detalles que tú me des de tus obsesiones, no necesito más información para ayudarte. Lo que necesito es saber cómo llega el estímulo a la mente, que sería el pensamiento, imagen, sensación, etcétera, etcétera, y cuál sería la compulsión a realizar. A partir de ahí, el trabajo es con los ojos cerrados, por lo cual, cuando el afectado va a terapeutas que no son especialistas y comienza a intentar debatir sus obsesiones, a intentar dialogar, pues esa confesión, esa reaseguración es una compulsión. Por eso es que sale de la consulta aliviado. Pero ¿qué pasa a los 5 minutos? Que vuelve otra vez la oleada de pensamientos obsesivos y vuelves otra vez a caer en lo que son las compulsiones. Por lo cual la terapia hablada obviamente no funciona. Ok, es algo parecido a lo que nos comenta también Andro, no esto, que igual habló de sus compulsiones, exploraron un poco su pasado, etcétera, etcétera, pero que igual, más allá de eso no le funcionó hasta que, bueno, hizo contacto con la EPR y fue así como logró salir adelante, ¿no? Agradecemos todos los comentarios de los que están acá pendientes, pero bueno, nos vamos a ir un poco más rápido. Nos preguntan que si se va a volver a ver el directo, lo pueden ver ya que se quede guardado en la página, ahí lo pueden volver a repetir. Última pregunta del chat es, en el caso del TOC, bueno, es una pregunta compleja, muy seguramente no va a dar tiempo para ahondarla tanto. En el caso del TOC puro, ¿cómo se realiza la EPR? Sí, lo voy a explicar. Hay un vídeo próximo, no recuerdo si es de este lunes o el que viene, dentro de la planificación de los vídeos cada lunes, que responde exactamente a esta pregunta, pero con mucho gusto la respondo. En el caso del TOC puro, ¿cómo se realiza la EPR? En el TOC puro, como hemos hablado al principio, es el afectado donde hay presencia de rituales mentales, pero no motores, es decir, no es físico, sino mental, por lo cual la exposición con prevención y respuesta normalmente en este caso, si nos centramos a ver en el TOC de daño, ¿vale? Que sería un TOC puro, y si le hago daño a un ser querido, por ejemplo, eso sería pensamiento. La exposición con prevención y respuesta en el TOC puro, lo más recomendable es empezar siempre por exposición al pensamiento, que aunque es al pensamiento, no es cognitivo, es conductual, porque la respuesta precisamente que le voy a dar, en este caso a la mente, no es en forma de pensamiento como tal. Me explico. Cuando llega el pensamiento, ¿y si le hago daño a un ser querido? Yo tengo que enfrentarme a estímulo en forma de pensamiento. Por lo tanto, la exposición es repetir en forma de pensamiento ese estímulo. ¿Y si le hago daño a un ser querido? ¿Y si le hago daño a un ser querido? Esa sería la exposición. ¿Cuál sería normalmente la compulsión? Pues sería una imagen, que sería contraponer, o que sería, por ejemplo, verme a mí mismo, y si le hago daño a un ser querido, y me veo a mí abrazando a ese ser querido. Eso es conductual. Entonces, ¿cómo hago la EPR? Pienso constantemente en, y si le hago daño a un ser querido, y dejo a un lado lo que sería el resto que llega a mi mente, que puede ser una imagen, o puede ser cualquier otra forma de compulsión. O sea, la exposición y prevención de respuesta, incluso en pensamiento, es conductual. En este caso, en el TOC puro, siempre
Es bastante más recomendable comenzar con exposición al pensamiento porque es lo más básico que llega en la mente de la persona. El TOC puro normalmente llega primero un pensamiento y luego se desarrollan imágenes, impulsos y todo lo demás, incluso sensaciones. Pero normalmente el TOC puro se caracteriza por mucho pensamiento, ¿ok? Y también mucha compulsión mental, a diferencia del TOC motor, que en el TOC motor normalmente hay poco pensamiento pero mucho ritual motor. Me explico una vez más, en el TOC de daño hay muchísimo pensamiento y muchas convulsiones mentales. En el TOC de contaminación no, el afectado con TOC de contaminación normalmente tiene 1, 2, 3 pensamientos, que es el temor a contaminarse o a contagiarse, o de sangre, o de VIH, o de una enfermedad, o de COVID, etcétera, etcétera. Siempre son los mismos pensamientos, 2, 3, 4 pensamientos, pero hay mucho ritual motor, lavado de manos, duchas, conductas evitativas, cadenas de entramado. En el TOC puro no, en el TOC puro hay mucho pensamiento y también mucha convulsión. Entonces siempre es recomendable empezar por exposición al pensamiento. En el TOC puro, en el TOC motor no es recomendable hacer exposición al pensamiento, sino exposición en imaginación, que es diferente. En TOC puro sería entonces nada más como delimitar a qué pensamiento se va a exponer, ¿no? Constantemente. Exacto, o sea, se hace la jerarquía de pensamientos, de síntomas, y vamos puntuando, y si le hago daño a alguien, un 3 de malestar en la escala del 0 al 10. Y si pues le hago daño a mi hijo, pues un 8, y así sucesivamente. Y nos vamos exponiendo progresivamente de menor a mayor malestar a cada uno de esos pensamientos. Si no Hacemos se pierden todos los pensamientos. Exacto, exacto. Si no hago una jerarquía y llevo, por eso decía que la EPR funciona de forma directiva. ¿Por qué? Porque si yo no hago una jerarquía y voy prácticamente ordenando tu mente, siguiendo una línea de trabajo, pues tu mente cada vez va a estar más enredada. Y mi trabajo es desenredarla, entre otras cosas, no enredarla más. Entonces hacemos la jerarquía y poco a poco vamos en línea recta, trabajando pensamiento por pensamiento. Cuando esté desactivado uno, seguimos con el siguiente de la jerarquía y así sucesivamente. Sí, vemos que el nivel de ansiedad o afectación básicamente baje o disminuya, ¿no? Para poder, digamos, seguir en la jerarquía. Sí, eso, exacto, sí, se hacen tantas exposiciones sean necesarias hasta que más o menos la duración, intensidad y frecuencia del síntoma haya disminuido o desaparecido y comparamos la exposición en sesión con el en vivo. Con el en vivo es con el día a día, porque en exposición en imaginación a lo mejor tú tienes un 2, al pensamiento en consulta me refiero, a lo mejor tú tienes un 2 de malestar, pero todavía en vivo, en el día a día te llega, por lo cual requiere trabajo, eso es, hasta desactivarlo, tanto en sesión como en tu día a día. Ok. Bueno, pues hay muchas preguntas pendientes por acá. Por acá también nos preguntaban que si el compromiso del paciente afectado con TOC en una intervención que fuera online, utilizando EPR, debe hacerse mediante algún documento legal o carta de compromiso. Supongo que también esto se tiene que hacer bajo un acuerdo con una carta de compromiso, como se le puede llamar, consentimiento informado. Exactamente. En el caso de nuestra consulta en 5 Alejandro Ibarra se le envían lo que son las normas de consulta, hay una política de anulación, en caso de anular sesiones tiene que hacerlo con 48 horas de antelación, se hace una planificación bimensual, no trabajamos con sesiones aisladas, ¿quiere un diagnóstico? No, cuando trabajamos con el afectado es con el afectado que realmente quiere empezar el tratamiento y terminarlo, que tiene un compromiso y que de alguna forma pues está dispuesto a llevar a cabo las pautas. Y luego un consentimiento informado de la protección de datos, cosa que es importante porque nos los exigen en el Colegio de Psicólogos. Aquí en España, por ejemplo, es a lo que se exige, entonces pues todo lo que tiene que ver con protección de datos se firma. Son dos documentos en este caso. Ok, bueno, pues vamos cerrando, Alejandro. Hay muchos comentarios, pero seguramente da para mucho, entonces los invitamos. Y ahorita que el psicólogo Alejandro Ibarra deje algún correo en el cual se puedan comunicar con él, pues también pueden hacerlo, ¿no? De entrada, pues quisiéramos que nos compartas, Alejandro, algún caso, digamos, difícil que tú hayas tenido, un caso que te digas, no, complicado. Creo que nos ayudaría mucho como terapeutas, que nos puede llegar un caso clínico con un afectado TOC y que pueda arrojarnos un poco de luz en ese sentido, ¿no? Entonces, si nos quieres compartir alguna experiencia, alguna anécdota que hayas tenido, difícil, por supuesto, adelante. Muchos casos complicados, muchísimo. Ese es el día a día. Pero bueno, recientemente, a ver, esta semana, hoy es viernes, deja que me ubique un poco, el lunes le di, en este caso, el alta a un chico bueno, es que tengo muchos en la mente. Me has hecho una pregunta complicada, porque tengo muchos y tengo que elegir uno solo.
Sí, no, recuerdo en este caso el alta de un chico con TOC de orientación sexual, con TOC de homosexualidad, que llegó a la consulta hace un par de años aproximadamente, bastante atrapado mentalmente. Había dejado de estudiar, había dejado de trabajar. Comenzamos el camino a recuperación durísimo, primeras exposiciones por lo menos durante 8 o 10 meses, prácticamente de forma semanal, mucho trabajo de exposición tanto al pensamiento como imágenes, niveles de ansiedad muy altos. Trabajamos en este caso cuando se hacía presencial, venía la consulta, se trabajaba en vivo a través de la tablet con imágenes de chicos homosexuales para ayudarlo a exponer a todo lo que tuviera que ver con imágenes de homosexuales. En este caso tenía un TOC de contenido sexual, de orientación sexual básicamente, y al cabo del tiempo que hemos estado trabajando en terapia, también él tenía no solamente las obsesiones de orientación sexual, sino una obsesión muy específica. Por eso se habla de TOC no especificado, porque en este caso él tenía el temor a la calvicie, al temor a quedarse calvo. ¿Okay? Pues su problema de TOC, entre otras cosas, hacía que tuviera pérdida del cabello y eso le generaba muchas obsesiones muy intensas con el tema quedarse calvo. Entonces, claro, dejó de salir, dejó de trabajar, dejó de prácticamente usar gorra todo el tiempo, en fin, de alguna forma desarrollar compulsiones. Al día de hoy, no solamente que recuperó su funcionalidad en cuanto a que comenzó a estudiar 2 carreras, una de filosofía y otra de psicología a distancia, ese es uno de los principales logros. Comenzó a trabajar, obviamente hubo una reducción y remisión de síntomas y en el momento que yo empecé a trabajar con él hace 2 años, no había podido tener relaciones sexuales con nadie de forma satisfactoria por precisamente los síntomas interferían, en este caso en su orientación sexual, en las relaciones sexuales y todo esto. En el momento del alta ya tenía novia, tenía pareja, con relaciones sexuales óptimas. Entonces aquí vemos un caso donde, como siempre digo, nosotros podemos tener mucho conocimiento y mucha experiencia, pero si el afectado no se deja ayudar, es muy complicado ayudarle. En este caso comenzó a trabajar desde el principio muy duro con sus exposiciones, ha seguido a cabo todo el tratamiento, todo el trabajo en sí, y bueno, afortunadamente pues un caso de éxito, ¿no? Y un caso que todavía estoy esperando el testimonio, de hecho, que me lo ha prometido para poder publicarlo, ¿no? El testimonio de afectados recuperados. Y concretamente el próximo lunes o martes tengo el alta de una chica con un TOC relacional, ahora que nombraron el TOC relacional, también con una pareja de 7 años, hemos estado 1 año y 1 mes trabajando en su TOC, ahora el lunes o martes tiene la cita para su alta, salió embarazada, está a punto de dar a luz, o sea, está a punto de parir, creo que es final de julio o agosto, por lo cual después de 1 año que ya ha recuperado sus síntomas, sus relaciones sexuales obviamente, y no tiene síntomas de TOC relacional, pues también está trabajando y ya está a punto de parir, ¿no? Que es una cosa que, bueno, pues son cosas de la vida, ¿no? Para el que quiera, ¿no? O tener hijos, o trabajar, o estudiar, gana funcionalidad y pues son casos que la verdad que merece la pena verlos, ¿no? Y son muy, muy satisfactorios, exactamente. Excelente, muchísimo, me dio mucho gusto escuchar eso, la verdad, de que es cuando cosas se utilizan o se implementan procedimientos que sí funcionan. Como ya venías diciendo, pues no es una cuestión de guía, sino más bien una cuestión realmente de elegir un tratamiento que sabemos que funciona, ¿no? En ese sentido, pues también por ahí contaban una persona que si la EPR se podía autoaplicar o habría que estar acompañado de un especialista, pues bueno, yo creo que en un principio hay que ir con un especialista y posteriormente cuando ya puedas hacer EPR, pues podrás implementar algunos procedimientos de la misma, ¿no? Mientras no es como de que te leas algo y después tú lo quieras autoaplicar. Exacto, exacto. Sí, las recomendaciones comienzan con un especialista y una vez que ya hayas reducido los síntomas en un 50, 70, 80%, puedes continuar haciendo EPR, pero ya con un nivel de recuperación alto, funcional, que ya tú sepas cómo exponerte. Pero a veces nos contactan para aprender la técnica en 3 sesiones y continuar. Es muy complicado en 3 sesiones aprender la técnica y ya continuar como si fuera un manual de autoayuda. No funciona definitivamente. Súper interesante escuchar los testimonios, cómo puede realmente mejorar una persona, ¿no? Con un trabajo bien hecho, o sea, la forma bien establecida, ¿no? Y yo creo que esto pues motiva a muchas personas que nos dedicamos a la práctica clínica, ¿no? Y en ese sentido, que ya para cerrar, ¿qué recomendaciones, qué consejos le podrías dar a los que van empezando en la práctica de repente, les interesa este tema?
¿Qué Mira, puede ser? sí, mira, hace falta muchos buenos psicólogos y buenos especialistas, es decir, profesionales realmente implicados, ¿no?, en el trastorno obsesivo compulsivo, pero que realmente quieran conocerlo en profundidad y puedan compartir, ¿no?, formarse y compartir esos conocimientos. Entonces la recomendación siempre en todas las áreas, yo soy partidario de los especialistas, es decir, si tengo una hernia, pues voy a un cirujano específico en eso, que opere hernias, por poner un ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, al profesional, al estudiante, al profesional que quiera ahondar en este campo, especializarse, ¿vale? En Estados Unidos, en la IOCDF, hay programas, lamentando mucho, la mayoría son en inglés, no hay apenas información en español, es una dificultad que nos encontramos, pero por lo menos existen los programas en Estados Unidos a través de la IOCDF para formar especialistas. Y luego los diferentes congresos, preferiblemente en inglés, porque en español es verdad que se pierde mucha información, y es una crítica que siempre hago, aunque soy ponente en los congresos en español de la IOCDF y este año también seré, siempre hago la misma crítica, que se pierde información con respecto al inglés. Entonces, siempre intento pues que la persona que se forme con contenido en inglés donde no se pierda información. Y si es afectado, que sufre síntomas de trastorno obsesivo compulsivo, busca un especialista, esté donde esté, porque hoy el mundo está globalizado y eso es una realidad. Diga lo que, de hecho, estamos conectándonos desde México hasta España, pasando por el Mar Caribe y Atlántico, seguramente a través de StreamYard y a través de la tecnología. O sea, el concepto de psicólogo, de que tengo que ir a la consulta, sentarme y tumbarme en el diván, eso ya está obsoleto. O sea, hoy en día todo está globalizado. Busco un entrenador personal en el mundo entero donde se encuentre, busco un psicólogo especialista donde se encuentre, personas del Instituto Guerrerense, profesionales que se conectan desde España o desde cualquier país para estudiar y formarse con ustedes allí. O sea, el mundo está globalizado, por lo cual busca un especialista, esté donde esté, y comienza tu camino hacia la recuperación. Ese sería el mensaje. Perfecto, muchísimas gracias, que estamos bastante pues contentos, la verdad que mucha gente estuvo participando y bueno, muy seguramente varias personas verán el directo ya cuando quede guardado. De la misma manera seguramente van a haber colgado posteriormente el video en las redes sociales también del psicólogo Alejandro Ibarra, tanto como puede ser en YouTube, tanto puede ser, bueno, que también es la otra pregunta, ¿dónde y cómo te pueden contactar, Alejandro? Sí, me pueden contactar a través de mi correo electrónico, psicólogo con P delante, psicólogoalejandroibarra@gmail.com. Ese sería mi correo. A través de mi canal de YouTube, Psicólogo Alejandro Ibarra, y a través de mi Facebook, Psicólogo Alejandro Ibarra. Y si no, simplemente en el Google pones Psicólogo Alejandro Ibarra y te sale toda la información. Entonces, esos son los principales puntos de contacto. Ok, pues a nosotros no nos queda más que agradecerte, Alejandro, la verdad que una plática, una charla muy interesante, muy amena y sobre todo de mucha importancia y muy valiosa información, ¿no? Como estuvieron comentando aquí en el chat. Entonces, pues te agradecemos mucho tu tiempo, tu disposición, tu gran experiencia y esperamos que en algún momento podamos volver a compartir. Todo el equipo del Instituto Guerrerense de Terapia Conductual, sabes que estamos muy agradecidos contigo y ojalá en algún momento podamos hacer algo ya más presencial, ojalá que en algún momento los tiempos nos los permitan. Mientras tanto, pues agradecerte todo tu entusiasmo para con este tipo de patología. Como te decía, pues eres un referente para nosotros y bueno, agradecerte la verdad. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Alejandro. Gracias por la invitación y seguro que sí, esperamos compartir pues más actividades en un futuro, tanto presencial como online. Gracias de verdad, gracias por la invitación, un placer y encantado de estar tanto con el Instituto Guerrerense, con ustedes, con toda la comunidad TOC y con los afectados que nos siguen. Gracias de verdad y esperemos vernos pronto de nuevo. Agradecido por la invitación. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Cuídense mucho, muchas bendiciones desde aquí, desde España. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Bye, chao.